Juanfran, una de las principales labores para sacar adelante un cultivo de coliflores como esta que tenemos aquí detrás es el riego, un tema muy importante en la región de Murcia. Y uno de los problemas que podéis tener las personas que regáis vuestras parcelas y que tenéis vuestros propios embalses es la proliferación de algas en esos depósitos de agua, ¿no? Sí, bueno, el problema de la proliferación de algas en embalses es un problema que en algunos de ellos es bastante importante, puesto que nos obstruye los sistemas de riego, los filtrados y demás. Y la verdad que ese problema, cuando las algas proliferan, después de... hay muchos sistemas o varios sistemas para acabar con las algas, y la verdad que yo he probado ya muchos sistemas y la verdad que no me habían funcionado hasta que he probado este último sistema. Porque aquí, en esta parcela, en este embalse que tenemos detrás, que ahora veremos, tú tenías un problema bastante importante, ¿no? Sí, ahí en este embalse en concreto las algas habían llegado a proliferar de tal manera que prácticamente no se veía el agua. Lo cubría entero. Sí, lo cubría entero y los consiguientes problemas de obstrucción, la aspiración de la bomba de bombeo había que sacarla con mucha frecuencia y limpiarla, que se llenaba de algas, y luego los filtros se untaban también, se ensuciaban con bastante frecuencia, y la verdad que era un problema bastante importante. Juanfran, aunque no nos lo podamos creer, este es el embalse del que estábamos hablando, sí, que hace unos meses estaba prácticamente cubierto de algas, se podía casi andar por encima. Sí, sí, así es. Este embalse tenía un problema de algas, como he dicho antes, muy importante. Concretamente fue en el mes de mayo, si no me equivoco, cuando decidí de poner este sistema. Bueno, yo la verdad es que no tenía mucha esperanza en que eso funcionase. Porque has probado muchas cosas. Lo he probado todo, desde el sulfato de cobre, pasando por amonio cuaternario, permanganato potásico, microorganismos de varios tipos, porque supuestamente los microorganismos se comen la materia orgánica que es de la que viven las algas, y la verdad que había fracasado en todo. Damián, este embalse que tenemos aquí, del que nos habla Juanfran, supuso un reto para vosotros, ¿no? Porque aquí cuando llegasteis visteis mucha alga. Bueno, un reto. Jamás había visto yo un embalse con tantas algas, ¿eh? Se podía pisar prácticamente por encima, no se veía el agua, eso era una cosa tremenda. Nunca jamás había visto un embalse con tantas algas. Nunca habíamos tratado un embalse con tantas algas. Y es verdad que supuso un reto, pero en fin, lo estamos consiguiendo, el objetivo que se pretendía, que era quitar las algas de una forma ecológica, por supuesto, y sin ningún trabajo para el agricultor. Solamente con la instalación del sistema y ya se encarga el tiempo de hacer su trabajo.Ante un problema tan importante, ¿estáis cumpliendo el calendario que más o menos habíais previsto o ha habido algún contratiempo por el camino? No, en este caso hubo, porque en los sistemas hay dos tipos de sistema antialga, hay uno menos potente y otro más potente. Aquí atrás estábamos utilizando el menos potente por su costo, porque era más económico, pero en este caso empezamos con el menos potente, pero vimos que no era suficiente, porque este problema era gravísimo. Ya digo, nunca había visto un embalse con tanta alga, entonces lo cambiamos al sistema más potente y ya, bueno, se adelantó, que normalmente son 6 meses el plazo que yo doy para que se empiece a ver los resultados, y aquí ya en 3 meses se vieron los resultados de una forma muy, muy, muy considerable. Y este sistema, ya te digo, se instala en mayo, y en el mes de agosto llamo al que me los vendió y para darle la enhorabuena del resultado que había tenido, porque era increíble que después de 6 o 7 años luchando contra la alga, en 3 meses habíamos conseguido ver resultados positivos. Sí. Damián, ¿cómo funciona este EBD? Porque no son productos como tradicionalmente se ha hecho siempre, que es echarlo directamente en la balsa, ¿no? No, esta tecnología es una tecnología nueva, que no existe otra en el mundo, esto es algo nuevo, totalmente nuevo. Y esto va trabajando como, digamos, para que lo entienda todo el mundo, con un campo magnético. Se colocan los dispositivos alrededor del embalse, dependiendo de las algas que tenga, se colocan a más o menos distancia entre ellos, separados entre sí la misma distancia, y entonces dentro de ese perímetro se produce un campo magnético, un campo de acción, que hace que se reproduzcan unos determinados microorganismos que impiden el crecimiento de las células del alga. Y si es que hay algas,
Pues esos microorganismos se encargan de que se vayan muriendo, y entonces se van al fondo como basura, se van al fondo del embalse y desaparecen del agua. Básicamente, y traduciéndolo, creáis un ejército de microorganismos para que se peleen con las algas. Sí, pero de forma totalmente natural. O sea, aquí no hay que añadir nada, no hay que echar ningún producto, no gasta energía. Esto es una cosa nueva, no existe otra igual en el mundo ahora mismo, hasta que alguien lo copie. No existe otra tecnología igual. Y este testigo que tenemos aquí en el suelo rojo nos dice que aquí hay una de las estacas. Efectivamente, aquí lo ponemos para tener un poquito de señal, por si alguna vez tenemos que hacerle alguna cosa o quitarlo o lo que sea, y entonces tenemos ese testigo. Pero no hay que hacer nada, eso está debajo de tierra. Ni hay que añadir energía ninguna, ni hay que echar productos al embalse, eso se encarga de trabajar solo con la naturaleza. Juanfran, ¿cómo conoces tú este sistema? Porque en el campo las innovaciones casi siempre vienen del boca a boca, ¿no? Sí, bueno, yo con algún compañero que había comentado el problema que teníamos con las algas en los embalses, había oído de este sistema, había oído del sistema este que eran unas estacas que se colocaban en el perímetro del embalse y que con unos campos magnéticos que acababan con las algas, y yo, bueno, a pesar de haberlo oído, no tenía mucha fe en que eso funcionase. Los que lo habían puesto me decían que sí, que tal, pero a mí me costaba. Y fue la empresa que se puso en contacto conmigo pues en una feria, me presentó el sistema y me puso un buen sistema un sistema de alquiler con derecho a compra, para no hacer la inversión sin saber el resultado, y ahí fue cuando me decidí a usarlo, a instalarlo y a probar, con el consiguiente resultado positivo que ha dado. Y decías que ese trabajo de la naturaleza hace que las algas se vayan al fondo. Sí. Esas algas luego, cuando salen con el agua al cultivo, ¿son buenas, neutras o malas? Bueno, yo te voy a explicar que es un efecto secundario de EBD. El EBD es algo que cuando ya se conozca y cuando ya esté extendido por el campo, es algo maravilloso. Recordemos los problemas que ocasionan estas algas. Concretamente, ¿qué problemas tenéis? Principalmente, los problemas que tienen son de obstrucción del sistema de riego. Filtrado, aspiraciones, es decir, un problema que puede llegar a romper el sistema. Sí, puede llegar a romperlo, y tú ten en cuenta que son sistemas de riego que son automáticos. Y cuando produce obstrucciones, bueno, pues paralizamos todo, en fin, es un problema complejo. De hecho, últimamente lo que se hacen es, los embalses se visten o se impermeabilizan con el tapado, para evitar precisamente uno de los problemas que evitas, son la proliferación de algas. Con la falta de luz no se reproduce. Porque además de neutralizar la alga, lo que hace es disgrega las partículas del carbonato cálcico y del hierro, y entonces hace que ese agua es muchísimo mejor para el riego. Se aprovecha el abono mucho más, y todas las fincas que están regadas con ese agua crece más con el mismo abono y el mismo tiempo de riego. La planta crece más y con mucha más vigor. La gente dirá en su casa que todavía hay algas, pero sí. Bueno, esto no es nada. No. Para lo que teníais, y esto es algo que ya se te había avisado, ¿no? Que va por repuntes, ¿no? Sí, ya me lo dijo la empresa que me la instaló, que las algas tienen sus momentos de repunte. Ahora está en un momento de repunte, en los últimos mes y medio otra vez volvió a repuntar un poco la proliferación de las algas, pero son algas que están, según dicen ellos, medio muertas. Y es así porque ya te digo que hace 2 meses este embalse estaba completamente limpio, como se ve en la mitad de esta. Y es que donde estamos precisamente es un embalse que tenía un ataque muy fuerte. Ahora no sé si iremos a otro que había con un ataque más leve, y ese está completamente limpio. Es decir, que funciona. Pero esta situación ya no supone un problema para el sistema de riego. No, aquí ya no supone problema, porque aunque haya un poco de alga ahí flotando en superficie, en la bomba, la aspiración que está metida en el agua no sufre ningún atranque. Y es curioso porque tienes un embalse justamente al otro lado de la finca, sí. Mismas características, misma agua, sí. Y no tienes este problema. Y no hay ese problema de algas. Sí, la verdad que
que de los varios embalses que gestionamos hay algunos que no tienen problemas o no han tenido problemas, y sin embargo los que les da por tener problemas, o sea, que no son embalses que tienen problemas en algún momento y luego no, los que tienen problemas, los tienen. Problemas endémicos, sí, son de toda la vida. Son de muchos años, y ya te digo, este embalse, como tú bien has dicho, esta finca tiene un embalse que no tiene problemas y otro que sí las tiene, y están separados a 500 metros uno del otro. Damián, nos hemos trasladado al otro embalse de Juanfran en el que estáis trabajando, que estábamos diciendo que este aparentemente tiene mucha mejor pinta ya, ¿no? Sí, claro, porque este tenía menos algas y claro, pues como esto es un proceso natural, pues los microorganismos pues, se han desarrollado más fácil, digamos, más cantidad de microorganismos para neutralizar las algas que había. De todas formas, siempre hay un proceso de repunte de la alga en determinadas épocas del año, que se reproducen mucho más fáciles, y entonces tienen los microorganismos otra vez que reproducirse otra vez para poder con ellas. El caso es que esto es una lucha constante de la naturaleza mediante este tipo de aplicación de esta tecnología, de la tecnología EBD. Un sistema por el que vemos que tiene buen resultado, porque de hecho Juanfran está encantado. Hombre, Juanfran es que fue allí casi pidiendo auxilio a mi casa, y yo le dije, mira, no he visto tus embalses, pero todos los que le he puesto se ha solucionado. El otro que hemos visto antes ya era que daba miedo, pero en fin, este sabía yo que se solucionaba.